Clase número 3, ¿no? De Excel. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Yo les pasé una especie de manualcito, no sé si lo habrán revisado o qué, pero bueno, lo que me interesa es que sepan cómo es que el Excel hace sus cálculos. Por ejemplo, si yo tengo un cálculo que está dentro de un paréntesis, lo que va a suceder es que, esperen que voy a cambiar vamos a poner por ejemplo así. Yo pongo igual, y abro paréntesis, 3 más igual, abro paréntesis, dijimos, 3 más 4 más 5, cierro paréntesis, barra de dividir y pongo el 3, me va a dar de resultado un 4. ¿Qué es lo que hace el programa? Lo que primero que va a hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Calcula lo que hace el paréntesis, ese cálculo va a dar 12, o sea, 3 más 4 más 5 es 12, y eso, o sea, lo primero que hace es calcula lo que está dentro del paréntesis. Lo segundo que hace es resuelve multiplicaciones y divisiones, y después, en todo caso, lo que hace es restar y sumar. ¿Sí? Esos son los tres pasos que se hacen. En este caso, lo que hace el programa es simplemente resolver lo que está dentro del paréntesis y dividirlo por 3. O sea que de los tres pasos hizo dos. Nada más calcula entre paréntesis, multiplica y divide. ¿Sí? Entonces, teniendo este ejemplo, yo por ejemplo puedo decir también que tengo qué sé yo, tengo 100 y quiero sacarle el 10%. Entonces, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, voy a tener igual 100 por, esperen, ahora si lo encuentro el por, siempre se me pierde, por 10%, ¿sí? Entonces, yo tengo que el 10% de 100 es 10, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que si yo lo tengo que hacer de recargo, supónganse que yo digo, bueno, tiene un recargo del 10%, entonces yo acá sé que el 10% de 10, de 100 es 10, ¿está bien? Muy complicado 10, vamos a cambiarle, vamos a ponerle otro valor, vamos a poner acá así, porque si no es como confuso. Vamos a ponerle acá, no sé, 345, ahí está. ¿No? Bueno, de 345 el 10% es 34,5. Pero bien, el tema es que si yo necesito restárselo, sumárselo de acuerdo a lo que me plantea el ejercicio. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, tiene un descuento del 10%, a 345 le tendré que restar 34,5. Y si yo te digo que tengo un 10% de recargo, lo que voy a hacer es sumar. ¿Sí? En este caso, entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es, si yo quiero, pongámosle que esto va a ser un recargo 10%, ¿sí? Y si yo quiero hacer un descuento del 10%, entonces será resta. Si es recargo, entonces acá vamos a poner suma. Esto como una ayuda a memoria que les hago. Y esto sería una resta, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo tengo que hacer esto, lo que haría entonces acá sería 345 más 34,50, lo que me dará 379, ¿no? Si yo hago lo mismo, voy a copiar lo mismo acá y lo voy a pegar acá abajo. Bueno, fíjense, si yo acá tengo que hacer una suma, porque perdón, que hacer un descuento, esto es una suma, ¿no? Y si tengo que hacer una resta, que hice acá, sí sumé, bien. Perdón, chicos. Bueno, fíjense, lo mismo, voy a poner igual, ¿qué cosa? 345 y a esto le voy a restar los 34,50 del descuento que le haría
a una persona si paga en efectivo, qué sé yo, y si paga con tarjeta tengo que hacerle un recargo del 10%. Entonces, fíjense cómo entonces acá me incide si es suma o resta, si es una cuestión de descuento o de recargo. Ahora bien, a veces nos pasa que nosotros tenemos que hacer subtotales y demás, y en realidad podríamos ahorrarnos esta columna. Entonces a veces se van a encontrar con el ejercicio de la siguiente forma planteada. Miren, fíjense, yo voy a poner 345 por 10%, dijimos, ¿no? Ahora bien, me da este valor. Ahora, si yo, por ejemplo, lo escribo, fíjense que me pongo arriba de la barra de fórmula y voy a volver a seleccionar esto y se lo voy a sumar. Entonces, se va a plantear de la siguiente forma. A3 más A3 por el 10%. A3 más A3 por el 10% y me va a dar el mismo valor que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa acá? Lo de recién. Resuelve primero esta parte. O sea, resuelve la multiplicación y una vez que me da este resultado, ¿sí? Que sería en este caso 34,5, se lo va a sumar a al valor digamos 345. Es lo mismo, la misma expresión. A veces uno no entiende por qué porque cuando empiezan a escribir, yo lo escribo primero así, escribo A3 por 10% y adelante me pongo y le agrego otra vez el A3 en este caso. ¿Sí? Eso es para que entiendan que en este caso se expresa de la misma forma. Ven que me da el mismo resultado. Siempre miren la barra de fórmula, que haciendo dos pasos. Acá estoy haciendo dos pasos. Primero saco el porcentaje y después se lo sumo. En cambio acá yo lo saco y lo sumo en la misma celda. ¿Sí? En general vamos a trabajar un poco de esta forma. Así que bueno, eso por una parte. Ahora, yo por ejemplo, si digo, quiero saber, tengo por ejemplo, espérenme un cachito que estoy buscando un ejemplo que tenía por acá, pero ahora no lo estaría viendo. Bien, por ejemplo tenemos este ejemplo acá. Recargo con tarjeta es un 10%, el descuento de contado va a ser 5%. Acá tenemos artículos, por ejemplo podemos poner artículo, no sé, A001. Si yo selecciono acá, acuérdense, me pongo en el extremo inferior de la derecha y hago así, cliqueado, se me hace el autollenado. Entonces, fíjense, yo acá tengo esta tablita donde ustedes le pueden poner ahora, modificar el formato si quieren, como para no perderse, porque a veces es más sencillo trabajar así y que estar tratando de hacerlo y después modificar todos los formatos. En este caso pueden hacer el formato de esa otra, digamos, modificándolo antes de hacer los cálculos. Pero un poquito que acomodo acá, ajustamos texto. Ajusto el texto para que me quede de esta forma. Entonces, ahí queda. Bien. Recargo de pago con tarjeta, descuento de pago de contado. Entonces, acá tengo los valores, lo más grande un cachito si se ve un poco mejor, ¿sí? Ahí. Entonces, yo tengo los valores y tengo acá los valores. Guarda con esto, fíjense una cosita. Fíjense que si yo quiero copiar formato, me paro sobre lo que tengo de formato y con el pincelito, ahí estamos. Tengo el 10 y el 5%. Para no tener que hacer la cuenta y poner, por ejemplo, igual esto por el 10% por 10%, ¿sí? Y hacer el cálculo, lo que vamos a hacer nosotros, tenemos el valor acá, porque por ahí el recargo con tarjeta hoy es del 10%, mañana va a ser del 20% o puede ser otro valor. Entonces los datos que yo tengo acá, si los calculé como recién haciendo el cálculo acá al 10%, en 5 datos no pasa nada. Ahora si yo tengo una planilla donde tengo 500 datos, ¿se imaginan que cambiar el 10% por el 20% sobre una planilla de 500 datos vas a estar todo el día haciéndolo? Entonces, una de las particularidades que tiene el Excel
es que puedo crear lo que se llaman valores absolutos. Los valores absolutos son estos que van a siempre a leer la misma celda en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle al programa de que lea solamente esta celda. Entonces, fíjense, primero voy a poner el signo igual. Y acuérdense también que tenemos que hacer acá toda la cuenta, porque acá tenemos que saber sacar el porcentaje y a su vez sumárselo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Voy a poner igual, ¿qué cosa? Igual B15, o hago clic sobre la celda que quiero en este caso sacarle el porcentaje, por qué cosa. Por, en este caso, la celda donde está el recargo con tarjeta, que es del 10% que está en la celda B11. Hago clic ahí. Ahora, para que esto se transforme en un valor absoluto, lo que vamos a hacer es apretar una tecla que está arriba del teclado, arriba del todo, que se llama, la tecla es F4, ¿sí? ¿Qué hace? Generar esa celda como valor absoluto. Quiere decir que yo cuando hago un autollenado, directamente siempre el programa va a leer esa celda. Entonces, yo voy haciendo arrastre y todo van a bajar, digamos, va a ir leyendo cada una de las celdas hacia abajo el programa, pero la multiplicación va a ser siempre por B11. Si yo no la anclara, después la celda de abajo va a multiplicar por B12, por B13 y va a dar error. Entonces, para evitar eso y usarlo de una forma correcta, lo que hacemos es anclar la celda. Como la anclo con la tecla F4, solamente anclo lo que necesito que lea como valor absoluto. No le voy a apretar F4 a todo, porque a veces se confunden y a toda la operación le ponen F4. No, es solamente el valor que yo quiero que sea absoluto, donde yo quiero que se multiplique siempre por ese valor. Fíjense en la barra de fórmulas acá arriba, que me aparece así, pesos B, pesos 11. ¿Puedo escribir pesos B, pesos 11? También. Lo que pasa es que con la tecla F4 ya queda. Le doy Enter para confirmar y entonces fíjense que me queda. Pero ¿qué pasa? Acá me está faltando todavía una parte de la operación, que es la suma. Ahora se lo tengo que sumar. Entonces hago clic acá adelante, pongo B15 más y le doy Enter. Y entonces ahí me hizo el cálculo. Entonces me calculó el porcentaje, que es el 10% que está en esta celda, y se lo sumó de nuevo a los 2500. Si yo hago autollenado, fíjense que de acuerdo a donde me pare, siempre va a estar leyendo la celda B11, que en este caso es el 10%. Y en el caso de la resta es lo mismo, el descuento de pago por contado. Entonces voy a hacer la misma operación, voy a ir igual, voy a seleccionar el precio de lista, que es lo que me interesa, ¿sí? Lo voy a multiplicar por entonces el 5% que está en la celda B12, la voy a anclar con F4, ¿sí? Y antes de darle un Enter me voy acá a la barra de fórmulas y voy a ponerle B15 menos. Puedo escribir directamente la fórmula B15 menos B15 por pesos B, pesos 12, también tranquilamente. Lo que pasa es que yo se los explico de esta forma para que vean cómo lo hace el programa, pero tranquilamente lo pueden escribir así, no hay ninguna historia. Fíjense que acá me hace el descuento, ¿sí? Directamente en la celda y ahí queda. Entonces yo acá esto lo voy a modificar, lo voy a cambiar, acuérdense el formato, acá en la opción de pesos en Argentina, ahí. Cuando me aparece así es porque los valores no entran en la celda, entonces le hago un doble clic para que se autoajuste la celda y ahí entonces está los valores con los recargos por pago con tarjeta y con los descuentos por pago de contado.